Buenos días y bienvenidos a otra nueva entrevista del proyecto Blue Generation que denominamos Blue Focus. Y en el día de hoy contamos con la presencia de la ingeniera Julia Fernández Chozas, quien nos va a contar todo lo relacionado con la energía oceánica. Buenos días, Julia, bienvenida. Buenos días, Natalia. ¿Qué tal? Bueno, y Julia nos va a contar un poco, sí, qué es y dónde se puede trabajar siendo un experto en este sector. Sí, es la primera vez que dentro del proyecto hablamos de la energía oceánica. Entonces me gustaría compartir un pequeño párrafo que tenemos en nuestra guía, sí, que los jóvenes pueden descargar en nuestra plataforma. Luego pondré el link para que puedan descargarla de forma gratuita en diferentes idiomas. Entonces, en nuestra guía tenemos una pequeña introducción, ¿sí?, sobre energía oceánica. ¿Qué es y de qué trata? Nuestros mares y océanos ofrecen un potencial de energía renovable enorme. En este área, la energía eólica es un subsector más establecido y una de las actividades en toda la economía azul de mayor crecimiento. La Unión Europea produce un 80% de la capacidad mundial en energía eólica marítima. Actualmente emplea directamente a unas 200.000 personas y se prevé que para 2030 contará con 350.000 empleos en Europa. Este subsector ya tiene más empleados que la pesca comercial. La mayoría de las instalaciones se encuentran en el Mar del Norte. Es una mínima intro que me gustaba compartir antes de comenzar con Julia, que nos va a contar un poquito más de su experiencia, ¿sí? Julia, muchas gracias por estar con nosotros hoy y me gustaría que nos cuentes un poco a qué te dedicas, dónde vives actualmente, ¿sí? Y qué es lo que has estudiado y cómo te has decidido a seguir este sector. Sí, gracias, Natalia. Bueno, creo que la introducción ha sido muy buena, de las energías oceánicas o marinas, que también se le llaman. Mi nombre es Julia Fernández Chozas, y la mayor parte de mi carrera empresarial la he hecho en Dinamarca. Soy española, de Madrid, y ahí es donde estudié ingeniería industrial. Y bueno, puedo contar primero un poco mi experiencia y luego lo que son las energías oceánicas y en qué áreas trabajo. Entonces, bueno, mientras hacía ingeniería industrial, un profesor estupendo, Sergio García, presentó el tema de las energías, de las olas, o undimotriz, que es una de las energías que hay en los océanos. Y entonces me pareció un tema apasionante y empecé a investigar con él. Y bueno, me di cuenta que el potencial que tienen las energías del océano, oceánicas, en las que se engloban las olas, las mareas, la eólica marina, es inmenso, sobre todo el de las olas. Es un potencial inmenso y está distribuido por todo el mar. Todo el mundo sabe que cuando llega al agua hay brisa marina y hay olas que llegan a la costa. Y pues investigando intenté entender cómo funcionan las tecnologías que se ponen en el mar, bien para producción de aerogeneradores para producción de electricidad o tecnologías undimotrices para también producción de electricidad. Y ahí empecé mi carrera empresarial. Me había ido un año de Erasmus a Suecia, a Lund, y ya con la mente sabiendo que quería saber más de energía de las olas y de la eólica, empecé mi carrera profesional hacia Dinamarca. Había una oportunidad muy buena con una beca europea, que es de las mejores becas que existen en Europa, se llama Marie Curie. Entonces formé parte de un programa, éramos alrededor de 20 jóvenes. Iba a decir ingenieros, pero no es cierto, porque ahí ya se vio que es un mundo muy interdisciplinar en la que necesitas distintos actores para llevar a cabo proyectos. Había gran mayoría de ingenieros, pero también había ciencias medioambientales, había gente más de operación, y entonces todos nos embarcamos en la carrera del estudio y el desarrollo de las energías oceánicas. Y bueno, a partir de ahí, pues estuve unos años en una pequeña consultoría danesa, hice el doctorado y luego monté mi propia empresa pequeña
desde el 2013, o sea que he cumplido 10 años en abril, en la que ofrezco consultoría. Pues trabajo con distintas fases del desarrollo de la tecnología, temas técnicos y económicos, y trabajo mucho, por ejemplo, las sinergias, las oportunidades de combinar eh, olas y viento, por ejemplo. Tenemos ahora quizá el por qué, contestando a la pregunta, ¿por qué la energía de las olas? ¿Por qué la energía eólica? ¿Por qué este sector? Bueno, pues yendo un poco al principio, la energía la necesitamos para absolutamente todo en nuestras sociedades. Dentro de las energías que consumimos, la electricidad es muy importante, luego se utiliza energía para transporte, para calor y frío. Pero dentro de la electricidad en sí, la mayor parte de la electricidad se consume cada vez más. Hay un porcentaje de electricidad que ahora se produce con energía renovable, pero es todavía mínimo y cada vez hay más consumo. Y entonces, si miramos a los recursos que tenemos alrededor, pues el mar no deja de darnos una oportunidad única, energía eólica, energía de las olas, que además se complementan entre ellas, o el sol o los saltos hidráulicos en tierra. Entonces, una de las cosas es muy importante es la diversificación del mix energético, y cuando se habla de ello quiere decir que cuando diversificas, utilizas diferentes recursos, puedes utilizar las propiedades innatas de cada uno de ellos. Por ejemplo, sol sabemos que durante el día hay sol, durante la noche no. Viento también tiene sus patrones estacionales. Hay más viento en general en Europa en invierno que en verano. Y las olas, por ejemplo, la característica que tienen, además de que tienen una densidad energética, es la mayor de todas las energías renovables. Una característica muy importante de las olas es que se va retrasada del viento, entonces puede actuar como reserva para la red. Cuando hay una tormenta, primero viene el viento y al cabo del día siguiente veremos que las olas llegan a la costa. Eso es un extremo, pero en condiciones normales siempre hay un pequeño lapso de tiempo entre el pico máximo de viento, pico máximo de ola. Entonces esa complementariedad pues, es muy útil para el sistema eléctrico cuando miramos a la red en conjunto. Eso ha sido un poco una pequeña introducción. Un poco Sí. de lo que has hecho y un poco de como una intro también así general, que está perfecto y también es interesante escuchar, ¿no? De cómo has empezado, tu experiencia en el sector, porque es cierto que muchos jóvenes, y nos pasa cuando realizamos, siempre lo cuento, cuando realizamos las charlas en los institutos, en los coles o con gente que desconoce, que muchos quizás lo ven como algo muy a futuro, pero en este Ah, caso como que lo ven a algo un poco lejano, por así decirlo. Pero mira, en tu caso tienes una empresa hace que ha cumplido 10 años, o sea que esto, o sea, está en auge, que sí, como yo leía en esta pequeña intro, es algo que está en crecimiento, con lo cual hay muchas oportunidades, que es lo que nosotros un poco generamos a través del proyecto Blue Generations, y de que hay oportunidades formativas y ofertas laborales, ¿no? sí, de hecho, un dato que has dado al principio, cuando has leído la pequeña introducción, era el auge en el Mar del Norte, que eso Sí. es absolutamente verdad. Cualquiera que coja un avión y aterrice en Dinamarca, en Copenhague, verá el primer parque eólico marino a nivel mundial, de escala de megavatios. Está enfrente de la ciudad de Copenhague, en el mar. Y así, si sobrevuela las aguas territoriales de Alemania, de Holanda, de Bélgica, de Reino Unido, verá que que hay mucha instalación de aerogeneradores en el mar. Y ahora los planes que hay, si miramos a la península ibérica, tanto Portugal como España, hay unos planes muy, muy ambiciosos en la instalación de eólica flotante. La eólica flotante la eólica flotante se necesita cuando la profundidad a la que vas a instalar es mayor de 50 metros.
hasta 50 metros de profundidad, unas estructuras fijas, cimentación fija, funciona, iba a decir, pero bueno, es económicamente viable y técnicamente. A mayor de 50 metros necesitas estructuras flotantes, que es el caso del Atlántico o el Mediterráneo. Entonces, los planes para Portugal y España son muy ambiciosos y requieren que toda la cadena de valor para instalar semejantes bichos, un aerogenerador hoy en día es una cosa muy grande, estén ahí. Y hay una demanda enorme, inmensa de personal, porque es un sector que aquí todavía, aunque se ha hecho algo, eh, ese, necesitas mucho talento. Entonces, bueno, hay distintos actores en esta cadena de valor. Por ejemplo, podríamos decir, si pensamos en una instalación en real, necesitas, bueno, después de todo el modelado que hay, toda la investigación del recurso en la que necesitas geógrafos, se necesitan personas que conozcan la meteorología, se necesitan mucha gente en producción, en puertos, ensamblando, son estructuras de acero, se necesita mucha gente que haga las estructuras flotantes, mucha gente de todos los barcos especializados para mantenimiento, para instalación. Y los números son escandalosos de la cantidad de gente que se necesita, manos, cerebros, una máquina que hay que poner en movimiento y falta potencial. Y hay unas oportunidades de oro. Y luego ya, una vez se instala la planta, hay que hacer un mantenimiento, hay que hacer una operación. Por supuesto, siempre se estudia el impacto ambiental, siempre se estudia todo lo que uno puede imaginar. Casi, por supuesto, hay abogados también en todos Exacto. estos, si hay algún pleito. O sea, hay muchísima negociación con autoridades, muchísimas autoridades. Para todos, de alguna manera, es nuevo, va a ser nuevo en Portugal y en España. Entonces, mucha gente empieza desde cero y desde luego se necesita gente con pasión, porque son proyectos apasionantes que van a necesitar de que un engranaje funcione para poder instalarse en el mar. Entonces, todo lo que se ha hecho en el Mar del Norte, con suerte en el 2030, son 10 gigavatios lo que ha proyectado Portugal. 10 gigavatios, si son turbinas, pues a 3 gigavatios por año, pongamos, y somos optimistas, con turbinas de 15 megavatios son 200 turbinas por fase, por decir números un poco, órdenes de magnitud. Son turbinas muy grandes, entonces son bichos. Entonces, bueno, desde luego las oportunidades son grandes, diría yo, por no decir infinitas. Y que no es tan lejano, porque este pequeño párrafo está hecho, bueno, esta guía está hecha hace 2 años o 3 atrás, con lo cual 2020 decíamos quizás en ese momento era algo quizás un poco lejano. Estamos en el 2023 y este número de 2030 quizás pareciera algo a futuro, pero en cualquier momento tenemos el 2030 aquí, con lo cual también esto hace que, como decías, todo esto que está en proyecto y en plan de organización, ¿sí? De construcción, hace que necesitemos gente preparada para ese momento, ¿no? Y muchos profesionales para poder trabajar en el sector, que quizás uno no se lo imagina ahora, pero como lo cuentas, suena muy interesante y algo a futuro, ¿no? De tener profesionales que estén preparados con vocación de trabajar en el sector. Y como decías, nombrabas muchísimos ejemplos y profesiones. Nosotros en la guía tenemos 3 o 4 trabajos en mecánica, ingeniería marítima, industria de suministros, por dar ejemplos, desarrollo de proyectos. Claro, todo esto genera un montón de empleos, ¿sí? Y personal que tiene que estar capacitado y cualificado para trabajar en el área, embarcaciones, transporte marítimo, hay que transportar todo esto por el mar, investigación científica, como decías, abogados, sí, que a veces quizás no se relaciona con este sector, pero que hay mucho que luego lo podemos incluir Y aquí, tanto. ¿no? Por dar un ejemplo un poco tonto, a veces
hablamos de cruceros cuando hacemos una charla y quizás alguien me dice, yo tengo pensado estudiar algo que no tiene nada que ver con el transporte ni un crucero, y luego se da cuenta de que se puede incluir, ¿sí? Porque un médico puede trabajar en un crucero, un enfermero también, que necesitan este tipo de profesiones dentro del sector, y aquí lo mismo. Con lo cual, realmente es muy interesante lo que cuenta Julia y más transmitirlo a todos los jóvenes que luego vean la entrevista y que digan, wow, hay muchas oportunidades, es un sector que va a brindar mucho a futuro, mucho trabajo, mucho empleo, pero sí que necesitamos de parte del otro lado, ¿sí? La formación, la vocación, ¿no? ¿Qué te parece esto de los jóvenes? ¿Piensas que los jóvenes de hoy en día conocen el sector? ¿Es algo que está un poco desconocido? Bueno, puede que sea desconocido. Sí, supongo que se ve todavía como algo remoto. Mm, La energía eólica en tierra, hay quien ha estado cerca de una turbina, hay quien nunca solo la ha visto, hay quien ha visto en la carretera alguna pala que se transporta, pero parece algo remoto y bueno, una de las, quizá el sector energético, lo he dicho antes, pero la importancia del sector energético es fundamental en nuestras sociedades y lo vamos a siempre hay necesitar. trabajo porque siempre se necesita energía, electricidad. Entonces, hay unos esfuerzos por hacer una transición energética enormes. Es el momento, lleva siendo el momento desde hace 20 años, pero desde luego ahora en la Agenda 2030 es el momento de la transición energética. La transición energética es lo que se llama cambiar de los suministros tradicionales de electricidad, que son los combustibles fósiles, a una energía, a un suministro más renovable, en el que la eólica flotante en el sur de Europa tiene mucha importancia. Entonces, este sector, como yo lo veo, es muy versátil. Si uno empieza a trabajar, eh, bueno, abre una puerta, se pone a trabajar en la primera oportunidad que tiene y es un sector que es tan versátil y tiene tanta demanda que estoy segura que si alguien tiene ciertas inquietudes o quiere cambiar, es muy sencillo. Sí. Incluso a nivel europeo. Bueno, mi trabajo quizás sea un poco particular, pero vamos, con base en Dinamarca, tengo relación mucho con Suecia, con Francia, con España, con Portugal, con Irlanda, o sea, al final la costa atlántica. Em, y así hay mucha gente, pues se ofrecen. Dinamarca ha mandado mucha gente a Taiwán para instalar turbinas eólicas. Se puede ver como una oportunidad, que yo creo que lo es. Entonces, es un sector muy versátil. Hay proyectos, en Europa todavía tenemos mucho conocimiento único. Dinamarca es excepcional, pero bueno, Alemania, Holanda, cada país ha hecho lo suyo, Reino Unido. Eh, y ese conocimiento, en España se ha instalado mucha eólica en tierra. Entonces, la operación de turbinas, el mantenimiento de aerogeneradores en tierra, eso se conoce. Es distinto que en mar, porque las condiciones del mar hacen siempre que todo sea mucho más complicado y más costoso. Pero ese conocimiento que hay en España o en Portugal, de alguna manera se valora fuera de Europa. Entonces, hay oportunidades vamos, yo creo que sí, es un sector muy versátil. Entonces, bueno, asomar, abrir la puerta, asomarse por ahí a ver lo que hay, qué es lo que más gusta, quizá hacer lo que a cada uno le convenga un poco más por su tiempo, por sus aficiones, por sus intereses y ya navegar por ese sector que es inmenso y está en auge. Está en auge porque, por desgracia, cada vez consumimos más. Entonces, no es imparable el consumo de electricidad y la demanda eléctrica que tenemos en Europa. Entonces, eso es otro tema, pero Sí, ahí iríamos a otro capítulo, pero sí es otro cierto. capítulo. Pero el sector como tal, Digo, como, independientemente, siempre se necesita una base de suministro y la eólica o otras energías oceánicas son sectores muy, muy, muy importantes, con muy un importante, futuro muy grande. espléndido. Exacto. Realmente que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado.
sí, esta entrevista la vamos a compartir en los institutos y esperamos que muchos jóvenes se sientan atraídos por el sector, ya que como nos decías anteriormente, esto va a seguir generando empleos, ¿sí? Estos proyectos que nos has contado anteriormente, el de Portugal y el de España, que estarían relacionados un poco con el sector o en el área en el cual estamos, aunque, como decías, es un área muy versátil en el cual cualquier joven puede empezar en un área, luego trabajar en otro país, como ha sido tu caso, por ejemplo, eh, y donde hay muchísimas oportunidades que ellos deben aprovechar y es el mensaje que has dado en el día de hoy, así que te agradezco mucho. Y la última pregunta que era, ¿qué consejo les darías? Lo has dicho anteriormente, sí, que tienen que incursionar, que abrir muchos sectores para conocer el sector de de la energía oceánica porque les va a brindar muchísimas oportunidades y no sé si quieres acotar algo más, como para finalizar, pero bueno, darte las gracias, ¿sí, Julia? Porque ha sido muy interesante y no sé si quieres acotar algo más como Sí, mensaje. bueno, para terminar, bueno, gracias por la invitación a la entrevista. Muchas gracias, Natalia. Y quizá, bueno, un supervisor que tuve muy bueno, que me guió, me acompañó, Hans Christian Sorensen, sigo trabajando con él, por supuesto, en Dinamarca. Me apoyó mucho en los años de investigación, los primeros años de investigación y de doctorado, con Jens Peter Kofod y Eric Fischmetzen. Y bueno, una manera que la suerte se tiene, pero no se tiene, también se busca. Entonces yo en eso le tengo que dar la razón. Así Sí, que ese sería quizá mi cierre, que se aprovechen todas las oportunidades que llegan. perfecto. Y suerte para todos, un placer y para cualquier cosa estoy a vuestra disposición si puedo ayudar algo más. Perfecto. Si hubiera algún joven que ve esta entrevista y se ve interesado con alguna pregunta, nos puede enviar esta consulta a nuestro correo bluegeneration@citich.com y luego le haremos llegar a Julia, que con mucho gusto nos ayudará a contestar estas preguntas. Muchísimas gracias, Julia, que tengas muy buen día y Gracias, gracias Natalia. por la entrevista. Que tengas buen día. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.